Tendremos con algunos de los padres de familia, dentro de las escuelas, con la sociedad sobre todo. Vamos a mandar por ahí mensajitos en nuestras redes y explicándoles por qué es la importancia de que no los debemos de aceptar. Si se dieron cuenta ustedes desde que organizamos la marcha hace 15 días, pues la verdad es que fue un éxito en ese sentido, donde toda la sociedad de Aguascalientes pues despertó, desde luego. Entonces, entre esas acciones estamos en que queremos seguir trabajando con la sociedad y asociaciones de padres de familia, pues obviamente para que esto no se lleve ya nada a cabo. Vamos, porque definitivamente en Aguascalientes no se implementen estos libros de texto. Se ganó este amparo, estamos próximos el día de hoy, si todo sale bien y confiando en las autoridades judiciales, pues que estén por resolver algunos otros dos más por ahí, y que sea con buen éxito, desde luego. ¿En qué proceso van? ¿Y qué pasaría si ya se entregan los libros de texto a los niños? Precisamente aquí está el licenciado Alan, que lo hemos invitado, si gustas pasar por aquí. Ya en términos más jurídicos, y si tienen una pregunta, pues aquí nos visita. Buenos días. A ver, lo que hay ahorita en este momento es una suspensión provisional otorgada por el juez quinto de distrito, que saludamos, que agradecemos, porque creemos que ha sido un juez valiente, que contra otros espacios jurídicos donde había habido más resistencias, pues básicamente lo que hizo fue acatar lo que ha sido además un criterio que incluso la propia Corte estableció respecto de la acción de inconstitucionalidad, bueno, de la controversia constitucional en Coahuila y en Chihuahua, donde seguramente pues vendrán por parte de la Corte eventualmente resoluciones en las controversias constitucionales, pero de entrada pues la suspensión ya está otorgada para efecto de que no se entreguen estos materiales. Tiene que cumplirla la autoridad administrativa, en este caso el Instituto de Educación, el gobierno en general. Sí, seguramente el instituto tiene libertad para implementar otras medidas que sabemos que las están ya implementando, con libros de texto particularmente de ciclos anteriores que están validados. Hay que establecer con toda puntualidad que el motivo de litigio central en este asunto pues es la violación a los procedimientos que por mandato de constitucionalidad y de legalidad se tienen que seguir para la aprobación del contenido de estos materiales. Dado que son materiales que van a niños menores de edad y dado que la educación pública es obligatoria, pues se sobreentiende que lo que subyace en esta discusión es que el Estado no pueda imponer una ideología o una visión particular de las cosas a menores de edad. Y por eso la ley mandata que tenga que haber un procedimiento donde participen actores de la sociedad civil, expertos en educación, que sea de una consulta amplia, ¿sí? Y que además tenga además pruebas piloto, ¿sí? Para poder valorar la pertinencia o no pertinencia de cambiar los libros o el enfoque pedagógico de un material. Nada de esto se llevó a cabo, y no lo digo yo, lo dice el juzgado tercero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, que ya dictó una sentencia, la semana pasada fue conocida, donde analizando todas las constancias del caso, en un litigio que la Unión Nacional de Padres de Familia ha llevado ya durante bastante tiempo, determinó que no se cumplió con este procedimiento y que estos libros son ilegales, ¿sí? Tenemos un problema, que es que ese litigio vinculaba únicamente a las autoridades federales, ¿sí? Y las autoridades federales pues eran reticentes, eran contumaces a simplemente acatar la sentencia. Pueden irse a un recurso de revisión ante un colegiado, pero ya tenemos una sentencia de un tribunal federal que, analizando el fondo del asunto, declaró que no se cumplió con el procedimiento para la aprobación de estos libros. Lo que hicimos en Aguascalientes en seguimiento de ese litigio es plantear básicamente el mismo litigio, pero vinculando a las autoridades locales, ¿sí? Básicamente con los mismos argumentos. Tampoco vamos a innovar en ese sentido, los argumentos son muy claros, ¿sí? Y en ese sentido, al quedar vinculada a las autoridades locales y al quedar otorgada la suspensión, se tiene que suspender la entrega de estos materiales porque está notoriamente acreditado que no se cumplió con este procedimiento. ¿Se puede intentar cumplir el procedimiento por parte de la autoridad? Para el año que entra quizás, para este año ya no. Digo, porque tiene que ser aprobado de forma previa para que los padres de familia, la sociedad en general, puedan conocer el contenido de esos libros, ejercer su derecho a tutelar la educación de sus menores hijos. De hecho, en la propia sentencia del Tribunal de la Ciudad de México, del Tercer Tribunal en materia administrativa, lo establece, ¿sí? Nosotros declaramos inconstitucionales los libros para efectos de este ciclo lectivo. Si en el siguiente ciclo lectivo se cumplieran los procedimientos, sería otra discusión. Pero son procedimientos que no se han cumplido, que tenemos documentado incluso a nivel local, a nivel de Aguascalientes, que eso no implicó en Aguascalientes la consulta, por ejemplo, de la sociedad civil,
¿sí? A nivel Aguascalientes, por ejemplo, tenemos claramente acreditado que en ningún momento se llamó a la participación de actores interesados de la sociedad civil, la Unión de Padres de Familia, las asociaciones vinculadas a la defensa de la vida, la familia, derecho a la educación, las instituciones vinculadas a la educación privada que también están concurriendo al amparo, no se les llamó a participar, y en ese sentido, pues obviamente, pues hay una violación del derecho que existe en la sociedad civil a tutelar el contenido de la educación de sus menores hijos, y una violación que además se traduce, como todos lo sabemos, es públicamente conocido, en la falta de calidad de estos materiales. ¿Cuándo podría darse ya la sentencia definitiva? A ver, y si resulta en contra... A ver, el procedimiento de amparo es primero suspensión provisional, que es lo que ya obtuvimos, suspensión definitiva probablemente la próxima semana, ¿sí? Y después de la suspensión definitiva tendríamos que esperar ya una sentencia de fondo, que esa sí podría tardar varios meses, aunque tampoco podemos ser ajenos a la realidad nacional. Lo más probable es que este asunto, particularmente por el asunto que les digo que ya fue resuelto por el tribunal en la Ciudad de México, por un juzgado en la Ciudad de México, seguramente ese asunto va a ser recurrido. De hecho, el propio gobierno federal ya anunció que lo va a recurrir ante un colegiado, y seguramente por importancia y trascendencia terminará siendo atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que seguramente, junto con las controversias constitucionales que ya están en Chihuahua y en Coahuila, pues tendrá que pronunciarse de fondo. La Corte va a tener que pronunciarse si se cumplieron o no se cumplieron estos procedimientos, y hasta en tanto no se fije ese criterio, yo me imagino que los tribunales federales en Aguascalientes o en el resto de los estados no van a resolver el fondo, van a esperar seguramente el criterio de la Corte. Es una política que es muy común en el Poder Judicial, cuando hay un litigio que atraviesa transversalmente a muchos juzgados, muchas jurisdicciones, para unificar un criterio. Regularmente lo que hace la Corte es incluso bajar un acuerdo pidiéndole a los juzgados que se abstengan de resolver, hasta en tanto ellos no resuelven, dictan un criterio, y ese mismo criterio unifica las resoluciones de todos los juzgados a nivel federal. Alan, en algún momento, buenos días. Buenos días. Este tema, ¿crees tú que has andado también inmerso en el tema de la política? ¿Alguien lo quiere utilizar como bandera política para beneficio propio? A ver, yo creo que lo que no podemos permitir es que la educación se vuelva un campo de discusión o adoctrinamiento ideológico. De hecho, lo que hemos estado discutiendo y lo que mueve a los actores aquí presentes es la consigna de educación sí, ideología no. Estamos de acuerdo, ciencia sí, adoctrinamiento no. O sea, lo que queremos es que la educación pública esté libre de toda la discusión, que entre adultos es muy sana, es parte de la democracia, respecto de cómo vemos las cosas, pero que llevarlo eso a la discusión de la educación de los menores lo consideramos inapropiado. Nosotros vemos que la Cuarta Transformación ha intentado politizar la educación. Tú lo puedes ver en los libros, por ejemplo, que van orientados a los maestros, el enfoque de Paulo Freire, la pedagogía del oprimido, que perdonen que lo diga con todas sus letras, eso es marxismo cultural, ¿sí? Aplicado a la pedagogía, son tesis de ideología marxista aplicadas a la pedagogía. ¿Sí? Y otra serie de banderas ideológicas, particularmente de temas identitarios, temas vinculados a la ideología de género, al feminismo radical y demás, que también están incluidos en la educación, que los padres tienen derecho a oponerse a ellos, porque en sentido estricto, por muy respetables que puedan ser las personas que defiendan estas ideas, no son conocimiento científico, ¿sí? Conocimientos científicos son las reglas de la gramática, cómo se suma, cómo se resta, cuáles son los elementos de la tabla periódica. Son cosas objetivas en las que todos podemos estar de acuerdo o con un alto grado de certeza. El resto, la forma en la que vemos la vida, ¿sí? La forma en la que entendemos la identidad, la forma en la que entendemos la relación entre hombres y mujeres, ¿me explico? Eso es debatible. Entre adultos probablemente no nos vamos a poner de acuerdo, ¿estamos de acuerdo? Y como no nos vamos a poner de acuerdo, lo más sano pues es que cada quien eduque a sus hijos. Es lo que se llama el derecho de los padres a educar. La educación pública que imparte el Estado tiene que ser, por tanto, objetiva y científica. Y la formación en temas de morales o éticos o ideológicos corresponde a las familias, que creo que es la posición que aquí defendemos. ¿Cuál va a ser la congruencia, Alan, entre lo que están comentando ustedes, que defender el derecho a la educación, con la cultura de muchas de nosotros como ciudadanos? ¿Por qué? En redes sociales, sobre todo, ahora a un niño en cualquier momento, con tal de que te estés quieto, toma un celular, toma una tablet. Ahí se ven cosas, digo, no muy gratas, lo sabemos como usuarios adultos, que de repente estás en una página y te aparecen pues, situaciones complicadas, pornografía, vamos a ser claros, etcétera, etcétera.
¿Qué va a pasar en ese sentido? Se está defendiendo un derecho a educación cuando a través de estos dispositivos los niños tienen acceso a cualquier cantidad de cosas. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué nos falta como cultura a los ciudadanos? Oye, es que amplías muchísimo la discusión, es una discusión un poco amplia, la revolución cultural y cognitiva a la que estamos inmersos con estos aparatitos que traemos en las manos, sabemos todos que tiene un montón de implicaciones en términos de socialización de los menores, en la información que reciben ahí llamamos, ya es un tema más bien de sociedad civil, de llamar al conjunto de los padres de familia a estar preocupados y ocupados por el contenido de la educación de sus hijos a través de los celulares. Es un tema que tenemos que concientizar, que parte de las causas que mueven al Frente por la Familia es llamar la atención en la importancia de que los padres se ocupen de esa realidad pedagógica, porque por esas vías se recibe información. Es algo con lo que tenemos que lidiar porque es una condición de la, válgame la redundancia, de la posmodernidad, ¿no? De esta época en la que ahora vivimos, con este contexto en el que ahora estamos, que tenemos que concientizar de lo problemático que es eso. Te tienes razón, son muchos problemas ahí. Nosotros, en este caso, en este tema en particular, lo que nos preocupa es que lo llevas al campo de la educación institucional, sistematizada, pública, obligatoria, ¿sí? Y eso ya implica, además, cuando viene del Estado, a eso se le llama adoctrinamiento, ¿sí? Tú puedes leer a Orwell, ¿sí? 1984, y cuando te establecen una única forma de ver las cosas, un pensamiento único que además es obligatorio, no te están educando, te están adoctrinando. Y pues consideramos que eso es ilegítimo. Alan, en el tema del aborto, me gustaría que nos clarificaras un poco más esta